Vamos a resolver varios ejercicios relacionados con gramos, moles, moléculas y átomos de varias sustancias. Como dato nos dan 200 gramos, entonces estaremos en esta parte de aquí. Tenemos que llegar a moles. ¿Y qué vamos a utilizar para relacionar estos gramos y pasarlos a moles? Aquí lo tenemos en rojo. Sería la masa molar, es decir, tenemos que conocer cuántos gramos tiene un mol de dióxido de carbono. Eso es lo primero que tenemos que calcular. Para eso miramos en la tabla periódica y nos fijamos que el carbono, su masa es de 12, en el caso del oxígeno su masa es 16, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos 2, entonces 16 por 2. Si sumamos todo nos da 44 gramos por mol de CO2. Una vez conseguido este dato, ahora empezamos colocando el dato que nos han dado al principio, es decir, 200 gramos de CO2. Bien, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a utilizar una cosa que se llama factor de conversión. Es decir, vamos a colocar aquí una fracción. ¿Y qué vamos a poner en esa fracción? Pues lo que acabamos de calcular, la masa molar, 44 gramos por mol. Ahora, como es una fracción, necesito dos datos. Si nos damos cuenta, esto son realmente dos datos, porque lo podemos poner así. 44 gramos correspondería a un mol de CO2. Ahora, ¿cómo lo colocamos? ¿Dónde pongo un mol? ¿Arriba o abajo? Pues para eso hay un truco. Si aquí hemos colocado los gramos, tenemos que colocar en esta parte de abajo los gramos y en la parte de arriba el mol, porque de esta manera las unidades gramo y gramo se simplifican y arriba nos quedarán los moles. Si ahora hacemos la operación, 200 por 1 entre 44 nos da, de forma redondeada, 4,55 moles de CO2. Si lo hubiésemos colocado al revés, el factor de conversión, no estaría bien, porque para que se simplifiquen los gramos, si en este caso el gramo está aquí arriba, en la fracción tendría que colocarse abajo para que se eliminaran. En este caso los dos están arriba, por tanto no puedo simplificar y no podría obtener los moles. Ahora nos piden al revés, es decir, nos dan los moles de CO2, en este caso son 6, y nos piden calcular los gramos. Entonces otra vez empezamos por el dato que nos dan, que son 6 moles de CO2, y tenemos que utilizar el factor de conversión. Para eso, otra vez, en este caso estamos aquí, tenemos que pasar a gramos. Necesitamos el dato de la masa molar, que relaciona los gramos con los moles. Entonces, ¿cómo colocamos en este caso? Si aquí tengo moles, en la parte de abajo, ahora sí, tengo que colocar un mol. Y arriba tendré que colocar los 44 gramos. Así, esta unidad con esta unidad se simplificará y nos quedarán gramos. Entonces haríamos 6 por 44 entre 1 y esto nos da 264 gramos. En este otro ejercicio partimos otra vez de los 200 gramos de CO2, pero en este caso nos piden directamente cuántas moléculas de CO2, de dióxido de carbono, habrá en esa cantidad de gramos. Entonces, si nos damos cuenta, en el esquema tenemos que hacer dos pasos. Primero llegar a moles y después llegar a moléculas. En el apartado anterior hemos calculado cuántos moles eran esos 200 gramos. Por eso ahora podemos partir de los moles. Pero también existe la posibilidad de hacerlo todo seguido partiendo del dato que nos dan al principio. Vamos a hacer de las dos formas. Si lo hacemos de la primera forma que he comentado, como ya hemos calculado los moles de CO2, que son 4,55, solamente haríamos este paso que aparece aquí. Entonces, para eso primero colocamos el dato que ya tenemos y tenemos que poner el factor de conversión. ¿Qué dato vamos a colocar aquí? ¿Qué equivalencia? Bueno, pues aquí lo tenemos, el número de Avogadro. Es decir, ¿qué significa eso? Sabemos que un mol de cualquier cosa, de cualquier sustancia, siempre va a tener 6,022 por 10 a la 23 partículas. En este caso, estos moles
están formados de moléculas de CO2. El CO2 es una molécula. Entonces tendremos muchísimas moléculas ya que tenemos 4,55 moles. Lo que sabemos es que en un mol de CO2 habrá 6,022 por 10 a la 23, en este caso, moléculas. No serán iones ni tampoco átomos libres, átomos aislados. En este caso son conjunto de átomos, es decir, moléculas. Bien, entonces, si en este caso tenemos los moles arriba, un mol tendremos que colocar abajo y arriba nos quedarán las moléculas, que es a lo que vamos a pasar. Entonces vemos así que la unidad de moles con moles se nos va y se nos quedan las moléculas. Ahora para calcular simplemente multiplicamos todo lo de arriba y dividimos en este caso solamente entre 1, es decir, el mismo número nos va a quedar. Y 4,55 por 6,022 por 10 a la 23 nos da 2,74 por 10 a la 24. La otra forma que hemos comentado es partir del dato que nos daban al principio y vamos a ver cómo lo podemos calcular en un solo paso. Entonces colocamos 200 gramos de CO2 y tenemos que colocar ¿cuántos factores de conversión? 2, es decir, el primero relacionado con la masa molar para pasar de gramos a moles y el segundo, pues el número de Avogadro, que es para pasar de moles a moléculas. Entonces, si tenemos gramos, tenemos que colocar debajo los gramos de la masa molar y arriba un mol. Bien, así gramo con gramo esas unidades se simplifican. Ahora, la siguiente equivalencia o factor de conversión será el número de Avogadro. Como aquí tengo moles, tendré que poner aquí debajo un mol y arriba el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y así vemos mol con mol se va y al final se nos queda en moléculas. ¿Cómo hacemos esto con la calculadora? Pues todo lo que está arriba multiplicar, es decir, 200 por 1 al final es 200 y eso por 6,022 por 10 a la 23. Y debajo lo que aparece es 44 por 1, que es 44. Entonces haremos esta multiplicación y dividiremos por 44. Y vemos que el resultado es el mismo. Si nos fijamos, vemos que en las equivalencias, es decir, en los factores de conversión, siempre aparece la unidad. Entonces, eso es una pista para que recordéis que siempre aparecerá una equivalencia, una relación con la unidad. En este caso, un mol de CO2, ¿cuántos gramos va a tener? Que sería la masa molar. Y en este caso, pues el número de Avogadro, ¿verdad? En un mol de cualquier sustancia, ¿cuántas partículas va a haber? Bien, y ahora vamos a pasar a este otro ejemplo. Partimos también de 200 gramos de CO2, pero en este caso nos van a preguntar cuántos átomos va a haber en total de carbono en esta cantidad de gramos de CO2 y también cuántos el número de átomos que va a haber de oxígeno en esta cantidad. Bien, vamos a empezar por el carbono y lo vamos a hacer como hemos hecho antes, es decir, ya hemos calculado la cantidad de moléculas, ¿verdad?, en el paso anterior. Bueno, pues vamos a partir de esa cantidad de moléculas y simplemente nos quedará hacer este paso de aquí, pasarlo a átomos. Y luego veremos cómo podemos hacerlo todo seguido en un único paso. Esta era la cantidad de moléculas, que lo hemos puesto aquí, y simplemente tenemos que poner un factor de conversión para hacer este paso. Como antes hemos dicho, siempre hay una equivalencia con la unidad, en este caso un mol, tantos gramos. Depende de la sustancia, pues tendrá 44, otro tendrá 18, lo que sea, con la masa molar. Y en este caso, un mol de cualquier compuesto siempre tendrá esta cantidad de moléculas. ¿Y aquí cómo será? ¿Cómo utilizo esa unidad? Bueno, lo que sí sabemos es que una molécula, en este caso de CO2, lo voy a colocar aquí, ¿qué es lo que va a tener? En una molécula va a existir un átomo de carbono. Por tanto, esa equivalencia es la que voy a colocar aquí. Como aquí tengo moléculas, pues la palabra molécula colocaré abajo, una molécula, y arriba colocaré un átomo de carbono. Entonces vemos que en este caso la solución es muy sencilla, ¿verdad? Porque tenemos que hacer esta cantidad de aquí por 1 entre 1, es decir, me queda igual. Ahora, si quiero calcular cuántos átomos de oxígeno habrá,
pues volveré a colocar aquí una molécula de CO2, pero en este caso, como voy a hablar de oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en una molécula de CO2? 2 átomos, ¿verdad? Aquí lo tenemos, 2 átomos. Por tanto, lo único que va a cambiar es que aquí arriba tendremos 2 en vez de 1, es decir, tendremos el doble de átomos de oxígeno. Ahora, si yo quisiera hacerlo seguido partiendo del dato que me dan al principio, si quiero calcular, por ejemplo, cuántos átomos de oxígeno habrá, pues lo colocaré de esta forma. Es decir, si los gramos están aquí arriba, la masa molar la colocaré de esta forma para que gramos y gramos se simplifiquen. Moles me han quedado arriba, entonces colocaré aquí un mol de CO2, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Y por último, para que se simplifiquen estas unidades de la molécula, pues colocaría una molécula debajo y 2 átomos de oxígeno arriba. Y en la calculadora pondría 200 por 6,022 por 10 a la 23 por 2 y todo dividido, en este caso debajo solo tenemos 44. 44 por 1, 44. Y efectivamente me da lo mismo, incluso más exacto, porque en el caso anterior, al redondear, me quedaba 5,48 y en este caso 5,47. Porque al hacerlo paso por paso, como hemos hecho antes, al final estaré perdiendo decimales. En este caso, como lo hago todo en un solo cálculo, conservo todo. En este otro ejemplo no partimos de gramos ni de moles, sino de moléculas. Como estamos en moléculas y tenemos que llegar a gramos, tenemos que hacer 2 pasos de aquí, ¿verdad? 2 factores de conversión. En el primero tengo que utilizar el número de Avogadro. ¿Cómo lo coloco? Bueno, si en este caso parto de moléculas, tendré que colocar esta cantidad de moléculas, el número de Avogadro, debajo y arriba colocaré un mol. Moléculas y moléculas se van. Ahora el siguiente paso, pues tenemos que colocar la masa molar. ¿Cuál es la masa molar del dihidrógeno de sulfuro? Pues lo tenemos que calcular. La masa del hidrógeno es 1, por tanto, como tenemos 2 por 2, más 32 del azufre, 34 gramos por mol. Entonces, a la hora de colocarlo, como aquí hemos llegado a moles, en la parte de arriba, un mol colocaremos debajo. Un mol de dihidrógeno de sulfuro. Y arriba los 34 gramos. Mol y mol se va y ya he llegado a gramos. Entonces, en la calculadora colocaremos primero 5,0 por 10 a la 22 o directamente 5 por 10 a la 22 por 34 dividido por 6,022 por 10 a la 23. En este último ejemplo vamos a partir del número de átomos de hidrógeno que hay en la molécula que hemos visto anteriormente, dihidrógeno de sulfuro. Y nos piden los gramos, no los gramos de hidrógeno, sino del compuesto, es decir, del dihidrógeno de sulfuro. Entonces, aquí lo tenemos planteado. Tenemos el dato del que hemos partido y ahora en este paso, recordemos que lo que tenemos que hacer es la relación que hay en una molécula de la cantidad de átomos que existen. Nosotros sabemos que en una molécula, en una sola, habrá 2 átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Si hubiesen sido azufre, pues en una molécula habría un átomo de azufre, pero estamos hablando de átomos de hidrógeno. Bien, de esta manera, átomos y átomos se simplifican, las unidades, no los números. Seguimos, hemos llegado a moléculas, ahora estamos en este otro paso. En este paso tenemos que relacionar las moléculas, la cantidad de moléculas que hay en un mol de esa sustancia. Bien, si aquí llegamos a moléculas, tendré que colocar aquí debajo moléculas, el número de Avogadro, para que de esta forma molécula y molécula se simplifiquen. Y así pasar a la cantidad de moles. Y pasamos al último paso, que es con la masa molar. Entonces, como aquí tenemos moles, aquí colocaremos un mol del compuesto que tendrá 34 gramos. Así, mol y mol se van y hemos llegado a los gramos. Entonces, en la calculadora colocaríamos todo lo que está arriba multiplicando entre todo lo que está debajo multiplicando. Es decir, 1,7 por 10 a la 25 por 34 dividido por esta multiplicación.
y así no nos liamos. Es decir, hacemos por partes, primero lo de arriba y luego lo de abajo, y luego lo dividimos. Y el resultado nos da prácticamente 480 gramos. Puedes probarlo y en vez de hacerlo solo de una tirada y con un cálculo, ir poco a poco. Primero sacar la cantidad de moléculas, con esas moléculas sacar la cantidad de moles y con esos moles finalmente conseguir los gramos. Lo que ocurre es que te va a llevar más tiempo, pero el resultado te tiene que dar muy parecido a este de aquí. Hay veces que te dan como dato los gramos o los moles de un compuesto, por ejemplo, del amoníaco, y te piden calcular la cantidad de moles de átomos de los elementos que forman esa molécula. Es decir, si tenemos el amoníaco, me pueden pedir la cantidad de moles de átomos de nitrógeno que habrá ahí o la cantidad de moles de átomos de hidrógeno. Vamos a ver cómo podemos resolverlo. Antes vamos a ver varios ejemplos. Vamos a entender si, por ejemplo, tenemos un mol de amoníaco, o dicho de otra forma, un mol de moléculas de amoníaco. Esta palabra lo solemos omitir porque sabemos que el amoníaco forma moléculas, pero en realidad es así, ¿verdad? Es un mol de moléculas. Bueno, pues vamos a descubrir en ese mol de moléculas de amoníaco cuántos moles de átomos de nitrógeno habrá o cuántos moles de átomos de hidrógeno habrá. ¿Y cómo lo sabemos? Pues simplemente fijándonos en los numeritos que aparecen aquí, en los subíndices. El nitrógeno no tiene nada, por tanto es un 1, y el hidrógeno tiene 3. Eso significa que en el caso del nitrógeno habrá también un mol de átomos de nitrógeno, pero en el caso del hidrógeno habrá 3 moles de átomos de hidrógeno. Es decir, en un mol de moléculas de amoníaco habrá 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿verdad? Y como en cada molécula hay solamente un átomo de nitrógeno, por tanto habrá también esa cantidad, 6,022 por 10 a la 23, átomos de nitrógeno, es decir, un mol de átomos de nitrógeno. En cambio, en el caso del hidrógeno, como en cada molécula hay 3 por la cantidad de moléculas que hay, que es 6,022 por 10 a la 23 moléculas, habrá 3 moles de átomos de hidrógeno. Pero si no nos queremos liar mucho, simplemente fijándonos en lo siguiente, vamos a hacer otro ejemplo, lo podemos calcular. En un mol de moléculas de metano, CH4, ¿cuántos moles de átomos de carbono habrá? Pues como aquí debajo también tenemos un 1, habrá un mol de átomos de carbono, la misma cantidad. En cambio, hidrógeno tenemos un 4, habrá 4 veces más, 4 moles de átomos de hidrógeno. Y así con distintos compuestos. Si ahora tengo un mol de CO2, directamente ¿qué tendré? Tendré un mol de átomos de carbono y 2 moles de átomos de oxígeno. Entonces, lo que hemos visto es en un mol de ese compuesto, ¿verdad? Pero ahora en vez de tener un mol de moléculas, si tengo, por ejemplo, 3,5 moles de moléculas, en este caso de propano, me piden calcular cuántos moles de átomos de carbono habrá y cuántos moles de átomos de hidrógeno. Bueno, pues podemos utilizar una regla de 3 o factores de conversión. Entonces partimos del dato que nos dan, incluso esta palabra de moléculas lo podemos omitir y ahora tenemos que colocar aquí una equivalencia, un factor de conversión. Acordaros que siempre estoy diciendo que hay que hacer esa equivalencia respecto a la unidad. Nosotros, ¿qué sabemos? Nosotros no sabemos en 3,5 moles cuántos moles de átomos habrá, pero lo que sí sabemos es lo que hemos estado viendo. En un mol sí que lo sabemos. En un mol de moléculas de propano habrá, fijándonos en los subíndices, 3 moles de átomos de carbono, es decir, 10,5 moles de átomos de carbono. Moles de moléculas con moles de moléculas se van y hemos llegado a moles de átomos de carbono. Pero ya os digo que esta palabra de moléculas o átomos incluso lo podemos omitir, porque ya sabemos que si estamos hablando de un compuesto que forma moléculas, estaríamos hablando de moles de moléculas. Y si estamos hablando del carbono que existe en esa molécula, estaríamos hablando de moles de átomos. Bien,
Y ahora vamos a calcular cuántos moles de átomos de hidrógeno habrá, cuántos moles de hidrógeno. Es prácticamente lo mismo, pero ahora el subíndice del hidrógeno es 8, por tanto habrá 8 moles de átomos de hidrógeno. 28 moles. Y hay veces que en vez de pedirnos solamente, por ejemplo, teniendo en cuenta el hidrógeno, cuántos moles de átomos de hidrógeno habrá, nos piden cuántos gramos de hidrógeno. Entonces, recordemos que para pasar de moles a gramos de cualquier cosa, necesitaremos la masa molar. Si estoy hablando del hidrógeno, necesitaré la masa molar del hidrógeno. Vamos a hacer el ejemplo. Imaginaros que nos piden los gramos de hidrógeno. Entonces, como ya he calculado en este paso de aquí cuántos moles de átomos de hidrógeno habrá, 28, parto de ahí. Y ahora simplemente tengo que colocar en el factor de conversión la masa molar del hidrógeno. Nosotros sabemos que en un mol de hidrógeno habrá 1 gramo. ¿Vale? No estamos hablando de moléculas de hidrógeno como H2, sino que estoy hablando solamente del H, del hidrógeno H, que estoy con moles de átomos de hidrógeno, no de moléculas. Por tanto, en la masa molar aquí voy a colocar, si aquí tengo moles, aquí coloco 1 mol de H, tendrá 1 gramo. Este es muy sencillito. Entonces haremos 28 por 1 entre 1, es decir, nos queda igual. 28 gramos de hidrógeno habrá en 28 moles de átomos de hidrógeno. En el caso de que nos pidieran los gramos de carbono, pues haríamos lo mismo, partiríamos de los moles de átomos de carbono, pero la masa molar ahora sería diferente, porque en un mol de carbono hay 12 gramos de carbono. Tendríamos que hacer 10,5 por 12.